molesta el sistema político mexicano? Sí, bastante. Sí me molesta. Un poco, sí. Sí, demasiado. Sí me molesta mucho. Claro. Me da igual. Sí, mucho. Sí. Está lleno de corrupción y creo que eso causa como una depresión en todos. Impunidad, más que nada. ¿Y cómo se ha llevado a cabo hasta ahora el Sistema Nacional Anticorrupción? Creo que no tiene las suficientes leyes que fomenten transparencia entre los gobernantes. Falta de comunicación, no saben cómo decirle a la ciudadanía cuáles van a ser sus medidas. Solo un sector de los habitantes del país los que manejen todos los hilos de la economía, de todo lo que se mueve en México. Solo lo único que hace es quejarse y molestarse más, pero a la vez Peña Nieto ganó, pero como que nadie se ve feliz con el resultado. Es más, cuando vine de viaje, cuando ganó Peña Nieto, todo el mundo estaba súper molesto, entonces dije, pues si todo el mundo está molesto, ¿por qué ganó? Entonces eso no está bien. No sé, realmente no lo conozco mucho, entonces no sé si me molesta o no. Cuéntame un poco de tu testimonio del movimiento estudiantil del 68. Se resume en una palabra: fue la experiencia más intensa de libertad, que tuvo una interrupción muy triste, trágica, el 2 de octubre de ese año de 68 en Tlatelolco. Ellos fueron los que lograron, por ejemplo, abrir que las marchas pudieran llegar al Zócalo. Rescataría realmente que tenemos muchas demandas en común y esto más bien quiere decir que el sistema sigue siendo el mismo. Si hay imposición, habrá revolución. El arte y la razón es orgullo en la nación. No más, mentiras ya no más. El arte va para adelante, el arte va para atrás. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Logramos, por ejemplo, unir a los estudiantes de la Universidad Pública, de la UNAM, del Politécnico, con los de la Ibero. 1968 se convierte en el parteaguas de las luchas políticas en este país. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos ofrendaron su vida por esto, los cambios se vinieron dando posteriormente a cuentagotas. Nosotros queríamos tomar el cielo por asalto, es decir, queríamos hacer una revolución que cambiara la relación contra el poder de la escuela, de los maestros verticales que no permitían discutir ni pensar. Obviamente la vida juvenil estaba totalmente bajo las rejas del autoritarismo del padre. Estábamos contra el poder político, contra el ejército, contra el gobierno. Esto es muy importante, en contra de la inmensa desigualdad que existía en México y en todo el mundo desde entonces. El régimen desató una represión brutal con miles de muertos que se convierte en un crimen de lesa humanidad. A nosotros no nos tocó que se disolviera con una masacre como la de Tlatelolco, y sin embargo sí hay una cotidianidad aplastante que se sigue notando. Eso para nosotros era un indicio de cada persona era una velita, como una velita que estaba ahí prendida que decía yo quiero hacer cosas, yo quiero cambiarlo. ¿Cuál es tu opinión del activismo en las redes sociales? Son un vehículo para proponer cómo organizarse e incluso ser propositivo para proponer cómo se debe de mejorar la democracia en este país.
Si te dieran la opción de ser la mano derecha de Peña Nieto para poder cambiar algo, ¿lo aceptarías? No. ¿Por qué? Es meterte a un laberinto en el cual vas a tener que sacrificar algo de ti. Y en cuanto tú tengas ese espejismo de que puedes cambiar algo, y muy pronto te vas a dar cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Y que al que están cambiando es a ti. No, de ninguna manera. Personajes como ellos son antipatriotas. Todos los partidos tienen algo de priista, pero el priismo lo inventó, que la forma de convencer a la gente no pasa por las ideas, sino pasa por dar dinero. Es de los candidatos. Esto es de Enrique Peña Nieto. Estamos trabajando para Enrique Peña Nieto. Los que ya cumplieron, los gobernadores de zona que ya cumplieron con sus 3, que son ustedes. Ahora a ustedes les pido que sus 4 que ya nos dieron, nos den sus 10 promovidos para la segunda fase. Si yo no cuento con los 10 promovidos que les hemos pedido, yo no puedo defender el siguiente pago. La idea de que en política se vale mentir, la idea de que en política se vale traicionar, y el gobierno de Peña Nieto ha sido el ejemplo perfecto de esto. Estoy comprometido también a darle un apoyo, realmente un apoyo decidido, importante y trascendental para lograr que el incremento a los alimentos se frene. Pedro Barrios, de 42 años, quien vive con su esposa, dice que si bien le va, come una vez al día. Como él, para más de 28 millones de mexicanos, la comida no es parte de su vida diaria. Pues no tengo mucho dinero, pues que serían 50 pesos. Yo empecé a participar en estas cosas hace 55 años y jamás he tenido un puesto de ningún tipo. El poder, dicen, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ya vimos eso en México. Gente que estuvo en el movimiento, etcétera, que se pasó al gobierno y se volvieron millonarios, se volvieron cínicos, se volvieron la parte del otro lado. No, nunca, y con Peña Nieto menos. ¿Crees que los partidos políticos en México funcionen? No, porque no son partidos. Usted puede ser lo crítica que quiera a partidos como el Partido Comunista, pero esos partidos vivían de la cuota de sus agremiados, ¿sí? Y esos partidos viven del bolsillo de los contribuyentes. No son más que, ¿cómo se llama?, pues estructuras o cómplices del robo o del despojo a la nación. Desde el origen de nuestro sistema de partidos, creo que ya todo estuvo mal, porque de nuevo fueron ciertas élites las que se apoderaron de lo que en un principio habían sido los ideales para construir México, y los transformaron en la revolución institucionalizada, y de ahí los siguientes partidos que se crearon fueron engendros de ese primer partido. Entonces, quienes ejercen el robo, bueno, pues necesariamente son los causantes de la pobreza. Entonces estamos hablando de salarios pues miserables, ¿no?, que no alcanzan ni para comer. Los capitalistas, para competir, sí, han bajado el nivel de compra de la clase trabajadora a convertir la mano de obra nacional en mano de obra esclava, ¿no? El mexicano es muy ingenioso. La circunstancia radica en que no le han permitido, por un lado, que los recursos nacionales de este país sean utilizados para beneficio de toda la sociedad. Yo creo que es una idea equivocada pensar que todo se puede cambiar desde el poder, ¿no? Puede cambiar desde abajo. En política, si tú no te informas de las decisiones, si tú no estás participando en lo que está decidiéndose, alguien más va a estar decidiendo y probablemente va a estar decidiendo en detrimento de tus derechos y en detrimento de lo que tú puedes hacer. No solo los jóvenes, creo que todas las personas deben participar en política, pero en particular nuestra generación o lo que
llaman de manera simplista los millennials. ¿Qué esperas del próximo proceso electoral para el 2018? No va a pasar nada más que un cambio de personajes en el poder. Es un supermercado donde lo que vas a comprar es lo mismo. Es Coca-Cola, Pepsi-Cola, las marcas cambian, pero la esencia es la misma. Un estadio similar, por decirlo así, al Estadio Azteca, que sea para manifestarse, en el cual enfrente o haya unas oficinas, fundamentalmente la de la Presidencia de la República y la de la Secretaría de Gobernación, con el cual se le exija un diálogo. La solución a los problemas de los ciudadanos del interior de la República debe de darse allá, y que los funcionarios se les responsabilice por si incurren en negligencia, para no dejar que los problemas avancen más. Pero sin embargo, el manifestódromo sería tan útil por dos razones. Porque no se lesionaría el derecho de terceros, el derecho de otros ciudadanos. Se les permitiría a los manifestantes llegar por vías alternas a este recinto sin obstaculizar el tráfico. Y que inmediatamente que llegaran a manifestarse, sus peticiones fueran negociadas. Yo voy a proponer anular el voto. Yendo a la urna, hay que ir a la urna, no abstenerse, porque entonces les dejas el espacio, y poniendo, por ejemplo, pues una consigna: libertad para los presos, o acabar con la desigualdad, o X. Y entonces se anula el voto, pero queda el mensaje. No es tan infantil. En la elección del 2012, los votos anulados fueron casi el 10%. Entonces puede crecer. Y algunos dicen, ¿y de qué sirve? Bueno, de que un día, cuando sean tantos los votos anulados, los obliguemos a cambiar. Yo más bien creo que nos tenemos que involucrar con lo que está pasando afuera de nuestra zona de confort, y eso nos va a llevar a una participación política. Y decidir cosas que nos beneficien a nosotros forzosamente implica que nuestra generación se meta a política. Y con política no me refiero a los partidos políticos, me refiero a que se meta a trabajar y entrarle a los temas para defender causas en común. Desde cosas tan sencillas como que salgan a la calle a conocer a sus vecinos y se organicen con sus vecinos para mejorar el parque. Proponer siempre, buscar la manera de que si hay algún problema, proponer una solución, pero una solución congruente, que se pueda aterrizar, que se pueda financiar, proponer cómo financiarse, y en cada uno de los rincones en que se desenvuelva cualquier joven, lo debe de hacer con pasión, con integridad, con honestidad y con mucho amor a lo que hace. Deben regresar enraizarse en su pasado para señalar y sustentar un futuro cierto, ¿sí? Un futuro, pues no sé, que permita al hombre realizarse, ser feliz, porque ese es el objetivo del hombre. Lo primero que tienen que hacer es pensar ellos mismos. Nadie, menos un viejito como yo, tiene que decirles qué hacer. Lo primero es que los chavos tienen que pensar qué tienen que hacer. Hay que encontrar cómo le hacemos para cambiar esta inmensa desigualdad.